Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la importancia de argumentar. Dentro vídeo. Y quizás os preguntáis qué tiene que ver este tema, argumentar bien, con la temática de un canal que habla sobre ciencia, sobre herramientas OSINT, sobre verificación de información o sobre investigación. Vais a ver por qué tiene mucha relación y por qué es muy importante saber y aprender a argumentar bien. En primer lugar, saber argumentar es necesario para poder defender una idea. En segundo lugar, saber argumentar es necesario y es importante para poder crear una coherencia en la línea de investigación que desarrollamos dentro de un proyecto. Y en tercer lugar, saber argumentar es necesario para poder presentar los resultados de investigación que nos da un proceso de verificación. Si no sabemos crear un argumento, si no sabemos crear una línea argumental, un hilo conductor que narre y que cuente el proceso que seguimos al investigar para llegar a unos resultados de investigación, independientemente de la investigación que estemos haciendo, no sabemos hacer nada, porque si nosotros hacemos un trabajo de investigación, por ejemplo, una verificación de información y obtenemos unos resultados, unos datos que nos dan unos indicios, cierta certeza sobre un acontecimiento. Y nosotros con esos datos los queremos para dárselos a alguien. Las investigaciones que hacemos es porque en una u otra línea desarrollamos una actividad profesional. Si nosotros damos esos datos en bruto, el cliente o la persona que nos ha contratado no ve nada. Nosotros tenemos que argumentarle por qué esos datos dan certeza de algo. Y ese argumento lo tenemos que saber poner en pie. Creamos una línea narrativa, creamos una historia que vamos respaldando con esos datos que obtenemos. Y esto también se aplica a los proyectos y a los trabajos que tengan un carácter académico o más científico. Si nosotros no sabemos contar bien, y esto es el argumento, lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido lo que estamos dando como resultado final. Con lo cual, en ciencia, el saber argumentar es aún más importante o tan importante como he contado en las cosas anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos una hipótesis, un planteamiento previo, que vamos a ir argumentando para llegar a unas conclusiones. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la mejora del aprendizaje, con los resultados de investigación, con saber contar lo que estamos haciendo. Todo eso tiene que ver con este canal y el argumento es contar lo que estamos haciendo. Pero vamos a ver qué considera un argumento la RAE. La RAE dice que un argumento es razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o lo que se niega. Con lo cual ya empezamos aquí a aplicar un método a la hora de argumentar. Proponemos algo, planteamos una hipótesis previa, un planteamiento previo y tenemos que ver cómo argumentamos ese planteamiento que queremos demostrar. Con lo cual tiene que quedar muy claro lo que estamos proponiendo, tiene que ser una idea clara y concisa. Y esta idea clara y concisa de lo que estamos proponiendo no es otra cosa que plantear el objetivo que tiene nuestro proyecto, que es algo sobre lo que he hablado ya en otros vídeos. La idea clara y concisa de la propuesta previa es el objetivo que tenemos que cumplir en ese proyecto. Y a través del argumento y de la línea experimental que llevemos en esa investigación, llegamos a las conclusiones. Yo considero que hay 4 elementos necesarios para poder argumentar bien. Vamos a ver cuáles son. Primer elemento, las pruebas, que son los resultados de investigación que he obtenido a través de la experimentación, si es una investigación, o a través del proceso de verificación si estoy verificando información a través de una investigación. El segundo elemento necesario para poder argumentar bien es la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Es saber poner esas pruebas en los puntos que son adecuados para ponerlos, porque todo lo que esté fuera de tiempo y de contexto pierde todo el sentido. Por eso, cuando nosotros obtenemos esas pruebas, esos datos, esos indicios, esos resultados, para construir un buen argumento tenemos que saber encajarlos donde tienen que ir. Eso es que algo sea pertinente, que vaya exactamente donde tiene que ir, no a destiempo, porque si no descontextualizamos
y quitamos sentido a nuestro argumento. Por ejemplo, en algo mucho más cotidiano, nosotros cuando tenemos una discusión, no tiene que ser una discusión acalorada, estamos intercambiando pareceres con una persona, estamos discutiendo de manera educada y de manera tranquila. Nosotros estamos validando, estamos argumentando nuestra idea en esa discusión y para hacerlo utilizamos una serie de pruebas o de datos que son nuestras ideas sobre algo, pero las tenemos que colocar de manera que ese argumento tenga coherencia para el otro que lo recibe. Pues esto es exactamente igual, pero lo tenemos que traspasar a un papel, a un trabajo, a un proyecto de investigación. Por eso la necesidad de saber argumentar es tan necesaria, no solo en nuestra profesión, sino en nuestra forma habitual de comunicarnos con los otros. Si no argumentamos bien y empezamos a gritar, pues entonces estamos perdiendo todo el sentido, toda la coherencia y todo el fundamento que teníamos. Pues eso es la pertinencia, saber poner los datos en el lugar que les corresponden, para que tengan solvencia y para que respalden las hipótesis que estamos planteando. El tercer elemento necesario para argumentar bien es tener claro el objetivo. He hablado antes de que la idea tiene que ser clara y concisa. Tengo que tener un objetivo claro, un foco. ¿Qué es la proposición que planteo al comienzo? Al comienzo de mi trabajo, de mi proyecto de investigación o lo que esté desarrollando. Eso es lo que tengo que tener claro como objetivo. Y un cuarto elemento muy importante a la hora de argumentar, y quizá este sea más aplicable a los proyectos, no como he puesto antes el ejemplo de una conversación cotidiana, sino a los proyectos que sean más profesionales del tipo que sean. ¿Por qué? Porque es un elemento que necesita tener conciencia de él y para eso necesita cierta reflexión, que es el sesgo. Nosotros no tenemos que caer a la hora de argumentar en el posible sesgo de nuestro criterio. He hablado en un vídeo, que os recomiendo que lo veáis, sobre el sesgo de confirmación. Os va a aparecer la tarjeta aquí arriba. En ese vídeo hablo de que muchas veces cuando estamos investigando, por querer confirmar la idea previa que tenemos, nos desviamos de lo que estamos obteniendo, de los resultados que estamos obteniendo y perdemos la objetividad. Por eso, cuando estamos argumentando con los datos que estamos obteniendo en la investigación, si esos datos no nos llevan a la idea que nosotros teníamos, tenemos que asumirlo y evitar caer en el sesgo. Si estamos desarrollando un experimento, si estamos verificando y nosotros obtenemos unos resultados y unos indicios que no nos están llevando a lo que creíamos, porque todos creemos al principio que algo va a ser de una manera, eso es inevitable, es humano y no podemos hacer nada con eso. Si nosotros vemos que los resultados que obtenemos nos alejan de ese resultado que creíamos al principio, tenemos que ser conscientes de ello y saber adecuarnos a que la realidad nos está demostrando otra cosa y no caer en ese sesgo, porque el argumentar, el peligro que tiene, el argumentar mal, el peligro que tiene es que podamos conducir la historia por el camino que queramos, alejándonos de la realidad y de los datos que estamos obteniendo. Nosotros como profesionales, como investigadores, como documentalistas en mi caso, no somos los que creamos un producto final de esa historia. Es decir, yo trabajo para un periodista, yo trabajo para una empresa, yo trabajo para lo que sea, el cliente que sea, o yo estoy haciendo un trabajo académico con la finalidad que tenga. Nuestro trabajo tiene más objetividad que quizá el resultado que le vamos a dar al cliente, que él lo va a utilizar como quiera. Nosotros tenemos que darle un argumento basado en los datos que obtenemos. Si luego ese resultado final que le damos al cliente no es lo que el cliente quiere y lo utiliza de otra manera, eso ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es no cometer un sesgo con los datos que estamos obteniendo. En el caso de que esto nos pase con un proyecto de investigación de carácter científico en la universidad o en la escuela o lo que sea, nosotros al llegar a las conclusiones tenemos que especificar que aunque la hipótesis planteada era de una manera, la experimentación y los datos reales que hemos obtenido nos han llevado a estas conclusiones por una serie de motivos que explicamos bien, pero dejamos constancia que la realidad nos ha demostrado una cosa diferente a la que habíamos planteado en principio. Por eso es tan importante tomar conciencia de esa posibilidad de sesgo de los datos que tenemos. Como veis, saber argumentar es una de las cosas que debemos aprender a la hora de contar una historia,
y más que contarla, de montar una historia y respaldarla con unos datos. Creo que es importante, creo que es una cosa que debemos trabajar en cada uno de los trabajos que hacemos y en cada uno de los proyectos que hacemos, y muchas veces nos perdemos o se nos olvida que el argumento es muy necesario para conseguir un resultado final de calidad. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal para darme apoyo y compartid la información. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.